colegas. Bueno, habíamos quedado en revisar esto de la lingüística textual, ¿no? Y bueno, habíamos quedado de que esta lingüística textual es muy distinta a los enfoques anteriores que se tenía respecto a la lingüística. Entonces, en esta lingüística textual propone, ¿no?, una forma diferente de comprender cómo producir textos. Y estos textos que tengan mucha relación con el contexto en el que nos encontramos. Entonces, de repente, es una nueva forma de poder escribir y comprender la realidad, porque eh, ya decían, ¿no? En algunos estudios de que nosotros estamos acostumbrados a asumir una lingüística que no explica y no entiende nuestra realidad. Entonces, siendo esta una disciplina que va a ir más allá de una explicación entre palabras y oraciones individuales, aisladas del contexto de la realidad, entonces nosotros buscamos comprender, entender el contexto y la lectura de la realidad en la que nos encontramos. Esta lingüística textual tiende a ser una disciplina, ¿no?, que nos va a permitir a nosotros analizar con profundidad los textos y de qué manera se van a estructurar estos textos. Básicamente es buscar una comprensión, ¿no?, de un lenguaje que comúnmente nosotros utilizamos, pero que además estos textos tienen que tener, en cuanto a la extensión, básicamente nos hablan de dos elementos importantes, que es la coherencia y la cohesión. Y bueno, habíamos dicho también que la coherencia hace referencia a esa conexión lógica y fluida entre las ideas y las partes de un texto, ¿no? O sea, que tenga mucha relación, ¿no? Un elemento con otro elemento lingüístico que nosotros estemos trabajando. Además que esta coherencia nos plantea una idea en relación a cómo va a ser la lógica de la comprensión de lo que nosotros queremos escribir. Sin embargo, también nos hablan de la cohesión que tiene que ver con elementos lingüísticos que están en la unión de las partes de un texto, es decir, la utilización adecuada de los conectores, los pronombres, las referencias, y esta cohesión básicamente tenga una estructura. Ahora, en ese sentido, la coherencia va a asegurar que las ideas se presenten de manera lógica, que además tiene que tener cohesión, que garantice la unidad, ¿no?, de la producción de los textos. Entonces, hay una tabla que habíamos revisado y bueno, habíamos entrado a esta parte de los tipos y niveles textuales. Y bueno, nos plantea Van Dyck que vamos a distinguir tres tipos principales de estructura textual y tendríamos las superestructuras, las macroestructuras y las microestructuras. Nosotros estamos trabajando las superestructuras y como superestructura textual nosotros debemos entender, ¿no?, que es básicamente el esqueleto del texto, ¿no? Es decir, es permitir comprender cómo está organizado un texto. Y en esta estructuración, ¿no?, vamos a entender de que la estructura de un ensayo es distinta a la estructura de una monografía, es distinta a la estructura de una tesis, es distinta a la estructura de un proyecto de grado o de cualquier otro producto académico de transformación. Entonces, las superestructuras básicamente tienen consigo las categorías más generales que van a agrupar las ideas y los eventos principales de acuerdo a la producción de texto que vaya a hacer. Esta superestructura textual es básicamente entender cómo está organizado un texto y que además va a permitir una presentación ordenada de todas las ideas para quien pueda realizar la lectura, pueda tener una asimilación general de la información que se está presentando. Entonces, la superestructura a nosotros nos va a poder ayudar a reconocer
y comprender básicamente el texto que estamos presentando. Es decir, nos va a permitir comprender o apreciar las partes que tienen relación, ¿no? Y esta relación busca un significado coherente en la conjunción, pero que además a nosotros nos piden poder analizar estas superestructuras con lo que plantea la universidad, ¿no? Básicamente nos dicen cuáles serían los protocolos. Y este sería el PAD, ¿no? Eh, en el cual nosotros comprendemos como supraestructura a esta estructura de contenidos que nos da una idea clara y precisa de lo que corresponde a hacer un PAD. Entonces, lo que habíamos planteado es entender, ¿no? Que esta superestructura nos tiene que mostrar a nosotros ideas, categorías generales que contemplan. Por ejemplo, en el enfoque de investigación, a nosotros nos permite comprender de que tiene un enfoque comunitario, productivo, integral, holístico, descolonizador. Y respecto a la metodología de la investigación, es de reconocimiento, de aprendizaje, solidaria, comunitaria. Y bueno, esa es la manera en cómo nosotros tendríamos que ir estructurando la superestructura. Esta es la elaboración y presentación básicamente de la estructura del PAD. Para nosotros son la superestructura que diferencia, ¿no? En un ensayo tiene, por ejemplo, introducción, el desarrollo y las conclusiones. La monografía difiere. Un proyecto de grado también difiere. Entonces, el protocolo básicamente para nosotros de superestructura está orientado de la siguiente manera. Tenemos una carátula y bueno, tienen algunas precisiones. Tenemos el resumen, agradecimientos y dedicatoria, el índice, tenemos introducción, tenemos un primer momento, ¿no? Donde tenemos luego macroestructuras también y tenemos microestructuras. Luego tenemos el segundo momento y también tenemos macro y microestructuras dentro del segundo momento. Y así sucesivamente entramos con el tercer momento, cuarto momento, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en los protocolos de trabajo de diplomados, especialidades y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, colegas, porque habíamos quedado en poder hacer alguna actividad en la que podamos automatizar, ¿no? ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Preguntas, colegas? Buenas noches, Licen. Por mi parte, Ya, no hay gracias. pregunta porque Gracias, Lisa. creo que eso ha explicado en la anterior sesión, porque tú que Sí, estás experimentando nomás, ¿no? sí, estamos Sí, está bien. retroalimentando porque lo que queríamos era poder ver de qué manera vamos a automatizar nosotros nuestra... Este es un trabajo ya realizado de la lectura de la realidad en la parte en donde han empezado a decolonizar la realidad a partir de aplicación de instrumentos. Entonces, tienen la parte de decolonizar, epistemologizar, bueno, han trabajado la revalorización de saberes y conocimientos ancestrales para una alimentación saludable. Tiene también una promoción para una alimentación saludable, ferias, prácticas alimenticias, el derecho a una alimentación saludable y todo lo demás, ¿no? Este producto está básicamente en 11 páginas, entonces lo que nos recomiendan a nosotros es esta presentación, pero que además tenga precisamente la
la estructuración, ¿no? De la superestructura. Entonces podríamos seguir a inicio primero, ¿no? Y ir marcando, como ustedes quizás muchos ya hacen estas superestructuras. Lice, ¿está compartiendo? Perdón, No se ve. ¿no está Le compartiendo, preguntaba si Lice? estaba compartiendo. No se ve. Ah, sí, sí, se está Sí, no se ve. compartiendo. Gracias, Lice. Mire que pensé que estábamos compartiendo. Sí, estaba compartiendo, pero parece que, bueno, esto es lo que les estaba mostrando hace rato, ¿no? O sea, las superestructuras en función a la determinación de nuestras características como PAT. Tenemos carátulas, tapas, tenemos la parte del resumen, agradecimiento, introducción, primer, segundo, tercer, hasta cuarto momento, ¿no? Entonces les decía, lo que nos faltaba la anterior sesión era ya empezar a poder ir elaborando algo automatizado. Entonces tendríamos que ir colocando de la siguiente manera. Entonces ponemos título y bueno. Tenemos la parte de decolonizar como título. Luego las macroestructuras los vamos a ir trabajando en la próxima semana y vamos poniendo solo la superestructura que queremos hacer, ¿no? Lice, Sí, en este caso solo la superestructura lo vamos a realizar, o sea, los títulos, ¿verdad? No sí, los subtítulos. no, solo los títulos. Porque lo que nos Ya, hablan es que la superestructura es básicamente la idea general, es el esqueleto que va a permitir sí, plasmar. Pero cuando ya ya, trabajemos la próxima semana las macroestructuras, ya van a estar sí, los subtítulos. Y cuando subtítulos, trabajemos vamos las a poner. microestructuras, van a estar otros elementos más detallados relacionados y que nos den una idea clara y precisa de lo que es la escritura y la lectura. Ahora, entiendo Claro, yo, hasta esta parte ya tendríamos, y bueno, es básicamente todo lo que ustedes ya tienen trabajado, ¿no? Entonces, hacen sí, sí. insertar, ¿sí? Y de esto ya se genera el índice, ¿verdad, Lice? Sí, ahora sí, Ya, esta semana entonces estaríamos trabajando, como decir, el número uno, 2, así. Y a sí, la otra semana sería 1.1, 1.2. Al subsiguiente ya estaríamos aumentando 1.11, 1.112, algo así, ¿no ve, Lice? correcto, sí, correcto, Ah, Liz. ya, está bien. Ya, Lice, gracias. Entonces, ustedes van a escoger, ahora, la diferencia entre índice y tabla de contenidos es que la tabla de contenidos a nosotros nos permite hacer ajustes de acuerdo a las exigencias de la norma APA y todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido nos permite hacer, digamos, actualizaciones, ¿no? Como es en este caso, digamos, ya tienen agradecimiento. Suponiendo que yo voy bajando, digamos, toda esta documentación más abajo y queda en una nueva página, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es actualizar la tabla, ¿no? Entonces, Sí, Lice. ustedes ya lo Ahora, han debido presentar y todo sí, lo lo hemos demás. hecho. Lo hemos hecho, Lisa, pero un detallito más. Hacemos, digamos, clic a la dedicatoria y directo te arroja al título de la, o sea, al contenido de la dedicatoria. Eso como, Ah, ya, eso es con la automatización. Yo hice cargar recién mi Windows todo. Entonces, sí, nos va usted a esta parte y directamente le arroja, ¿no? sí, Entonces, Lisa. eso es igual con una actualización. Para Ah, el ya. día, por esta vez, presentaremos así.
Y luego para allá, para la tercera semana, cuando tengamos las macroestructuras, el día sábado Ujú. vamos a tener especialmente la aplicación en la forma digital, en la norma app. Y Ya, Licen. por Está favor, bien, entonces, por esta semana lo vamos a presentar como nos está indicando, Licen. por favor, sí. Y en la próxima vamos a automatizar todo su trabajo para que nos Ya. arroje como actualmente hacen los documentos, ¿no? Usted va a dedicatoria y directamente le manda a dedicatoria. Va a a decolonizar y le manda a decolonizar. Pero lo que nosotros ahorita queremos en la superestructura, ver, digamos, cuál es la estructura de su pad que tiene, superestructura de su pad, qué cosas tiene y básicamente en la parte donde están trabajando esto de los instrumentos. Entonces, todo eso es la idea, tener una idea clara de lo que estamos trabajando en superestructuras. Porque en la actualidad hay una tendencia de tener una lectura veloz y a la vez comprensiva. Pero ¿cómo hacemos nosotros esta lectura veloz y comprensiva? Básicamente deberíamos de enseñar a leer a nuestros niños. Lo primero es las superestructuras, o sea, eso es lo que nos dicen, ¿no? Enseñar a leer las superestructuras en las que nosotros tengamos una idea clara y precisa y comprensible de lo que tiene ese documento. Pero muchas veces ni siquiera revisamos, digamos, estas superestructuras y bueno, tardamos nuestro tiempo en leer, tratar de entender, cuando en realidad la idea clara, general, precisa de coherencia y cohesión está en la superestructura, ¿no? Para saber qué tiene, o sea, si es de nuestro interés o no es de nuestro interés, y si realmente se logra comprender a partir de esa superestructura el trabajo que estamos presentando. Eso es lo que tenemos que hacer para esta semana colecta. ¿Alguna pregunta? En realidad, la redacción también es importante, ¿no? Que podamos buscar los conectores más adecuados para poder lograr entender. Muchos nos estamos enfrascando, digamos, a hacer en tercera persona, primera, pero en esta lingüística, en esta nueva forma de hacer una producción de textos, nos plantean que podamos hacer, digamos, ¿no? A partir de una primera, segunda o tercera persona, dependiendo del contexto en el que estamos trabajando, digamos, ¿no? Y que no sean aisladas, separadas, fragmentadas nuestras ideas y que no tengan relación, ¿no? Entonces, la idea es empezar a producir y reproducir, o sea, nuestra historia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esta experiencia de poder escribir, ¿no? Escribir y leer nuestra historia. Eso es lo que tenemos que hacer, colegas, para esta semana. ¿Alguna, algún aporte tal vez? Nada. Dicen, usted lo ha hecho un ejemplo, una comparación de una superestructura, ¿con qué lo ha relacionado? Con No le he entendido la pregunta, Licen. una superestructura, para dar un ejemplo, usted lo ha relacionado con un ejemplo, ¿no? Eh, De la entiendo superestructura de que nuestro PAD, eso nos indica también en las orientaciones del trabajo, ¿no? Orientaciones del producto que vamos a hacer. Aquí está. Nos pide en nuestra actividad 1 elaborar una superestructura textual en la que ustedes tienen que revisar, por ejemplo, la guía, el protocolo, reglamento del PAD, un poco para leer y analizar los textos, comparar sobre estructuras textuales, tipos y niveles, o sea, para ir viendo. Y bueno, es un diálogo en el que tendríamos que nosotros entender, o sea, qué es lo que nos ofrece nuestro programa, o sea, cuál es la superestructura textual de nuestro PAD
y bueno, empezar a elaborar nosotros a partir de sus parts de cada uno de ustedes, elaborar su superestructura textual, ¿no? Y aplicar también la superestructura en la norma APA y sus complementaciones. Entonces, esta superestructura va a ser apoyado básicamente en la presentación, dice, o sea, nosotros vamos a evaluar en función a lo establecido en la guía, es decir, según protocolo, según reglamento del PAT. Entonces, por eso es que yo les estaba mostrando esto que tienen, seguramente ustedes ya lo han trabajado. Es así, ¿verdad, Sin colegas? embargo, nos piden una cantidad de hojas. Creo que nos piden una cantidad de hojas, ¿no? Para el trabajo. 10 páginas, dice, ¿no? Usted puede utilizar, por eso le dicen, el trabajo que ya tiene avanzado en el PAD. Entonces puede volver a revisar. Esta parte, por ejemplo, era el segundo momento en el que estaban en el proceso de decolonizar la realidad. En este proceso de decolonizar, bueno, nuestra compañera puso un poco mostrar la realidad a partir de la integración de los alimentos saludables con ciertas prácticas alimenticias que se va a dar. Entonces, es todo un recojo de información de una lectura de su realidad y empezar a decolonizar su producción. Entonces, esta es una producción de nuestra compañera. Entonces, estas prácticas alimenticias, todo esto, ustedes según a su temática de su trabajo de su PAD, es pues distinto, colegas. Listen, ¿está mostrando algún documento? Porque solo se ve en pantalla lo de PowerPoint. Está el documento de la compañera, ¿no se ve? No, listen, no se ve. Ahora, a veces se congela por la pantalla, a ver, nuevamente lo vamos a... Ya está. Ahora sí, ¿no? Sí, listen, ahora sí. Ya, gracias. Lo que le estaba mostrando era de que este trabajo es un trabajo de un segundo momento en la parte en donde nos plantean decolonizar la realidad. Y este proceso de decolonizar la realidad es básicamente hacer una lectura a partir de nuestros instrumentos, ese diálogo con la comunidad y empezar ya a teorizar, a construir nuestros textos. Y bueno, ese es en base a este trabajo que hemos podido hacer esa tabla de superestructura. Y bueno, yo les decía, ustedes también ya tienen este trabajo elaborado seguramente en sus pads y difiere de acuerdo a la problemática que están trabajando, ¿no? Es distinto, digamos. Algunos me decían, algunos son murales, algunos trabajos igual estaba viendo, entonces la superestructura que tienen ya es pues variado de acuerdo a la problemática en la que están trabajando. ¿Verdad? Eso es lo que hemos hecho. En nuestra particularmente en la superestructura de mi trabajo, Sí, no tengo esa parte donde es el descolonizar la realidad. Creo que no estaba de acuerdo ah, claro, a Liz. lo que nos han mandado, ¿no? Sí. Pero este protocolo de maestría es la misma, ¿no? Que tiene. Lice, Le escucho. buenas noches, Licen. Tengo entendido que nosotros ya tenemos un trabajo, pero la estructura que tiene es muy diferente a la Claro, estructura de maestría. claro. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que trabajar sería modificar en el protocolo, en la estructura de nuestros trabajos, No. porque nosotros hemos usado capítulos Ujú. No, y Licen. nos pedía. No, Licen. No estoy pidiendo ninguna alteración a su protocolo. Ustedes siguen trabajando en su trabajo que les han dado, o sea, bajo las orientaciones. Lo único que estamos mostrando es lo que estamos mostrando
Es una forma nada más de cómo se presentan las superestructuras y varían, las superestructuras varían de acuerdo al producto que estamos presentando. Si ustedes han trabajado con capítulos, o sea, vamos a respetar, no hay problema, solamente yo les mostré un ejemplo en el cual se está trabajando de esa manera, ¿de acuerdo? Bien, Licen, gracias. Sí, no quiero alterar su avance de su trabajo y mucho menos, digamos, orientar o confundirle. Simplemente lo que tiene que estar claro es de que las superestructuras son ideas claras, precisas, que a nosotros nos permiten entender cómo está estructurado, ¿no? O sea, cuál es el esqueleto de nuestro trabajo, de nuestro PAD o de nuestro producto, de nuestro ensayo o de nuestro artículo científico. Es libre el trabajo que ustedes pueden hacer. Quizás quieren mostrar una superestructura de un ensayo, pero o tal vez solo quieren trabajar su pad. Entonces, eso no es una camisa de fuerza donde ustedes tienen que ajustarse a una estructura determinada, sino ustedes deben elaborar su superestructura. Eso es lo que tenemos que hacer, nada más. Lice, una consultita, a lo que yo le estoy entendiendo, entonces, como en las orientaciones de la semana dice de 10 a 20 hojas, entonces tal vez podríamos sacar de nuestro mismo pad esa parte del segundo capítulo tal vez, y ¿Sí? ahí hacer otro índice, ¿eso es lo que le estoy entendiendo? Sí, pueden trabajar con todo el trabajo o un capítulo, vería, ¿no? O sea, la idea es Ya, tener las superestructuras. ya, entonces solamente marcar la parte de los títulos y los títulos grandes, nada más, ¿no? Claro, la superestructura básicamente nos dice eso, ¿no? Es el Ya, esqueleto de todo el texto. O sea, usted va a presentar un texto, entonces nos va a mostrar ese esqueleto, de qué está organizado, qué contiene. Entonces ahí va a diferenciar, dice, ¿no? O sea, nos muestra, por ejemplo, a nosotros el esqueleto de su pad, quizás tienen 3, 4 capítulos, no sé, tendrán índice, tendrán dedicatoria, todo eso. Ahora, dentro de eso, ¿qué cosas más tienen, no? Ahora, no es lo mismo tener, digamos, miren, una estructura, una superestructura de un proyecto de grado o de una tesis, inclusive de universidad a universidad, estas superestructuras varían. Y ustedes mejor que nadie deben saber, digamos.